Bienvenidos, mis amados hermanos. Dios les bendiga una vez más. Estamos felices de estar con ustedes una vez más por medio de este medio, estas plataformas en las cuales estamos transmitiendo estos mensajes de esta serie que hemos llamado Si el dinero hablara. Es el tema que hemos estado hablando acerca de esta serie sobre la finanza. Estamos en la semana número 3 y de hecho en esta semana este es el feliz Día de los Padres. Si algún papá me está escuchando, que el Señor me lo bendiga. Feliz Día del Papá. Así es que espero que lo consientan y espero que Dios les siga bendiciendo en este día tan especial también. Así que seguimos en esta serie, Si el dinero pudiera hablarnos. Entonces, si nuestro dinero pudiera hablarnos, quizás, como hemos dicho en las semanas pasadas, quizás no nos sorprendería lo que el dinero nos dijera a nosotros, ¿verdad? No nos agarraría por sorpresa en lo que el dinero nos dijera. Y especialmente porque aquí la manera en que administramos el dinero en esta parte del mundo, ¿verdad? Quizás es un indicador de que hay un problema realmente en nosotros. Hablamos, haciendo una especie de conexión con las semanas pasadas, hablábamos de que Jesús habló mucho acerca del dinero. Habló bastante. De esas 35 a 38 parábolas que él usó para enseñar, es más, usó 16 de esas parábolas. Él habló sobre el dinero y las posesiones. Y eso nos impresiona porque algo hay detrás de todo esto. Algo quería lograr el Señor con este tipo de enseñanza. Y no era que iba detrás de su dinero o el dinero suyo. Que quite eso de su mente porque no era así. Algo más estaba detrás de eso en la mente de Jesús. Entonces, aunque Jesús habló mucho del dinero, fíjese, él nunca pidió dinero. Y eso quizás le hace relajarse un poco y quizás escuchar en realidad qué es lo que Dios quiere enseñarle a usted y quiere enseñarme a mí a través de estos temas sobre las finanzas, o cuando él habla de las finanzas. La primera semana hablamos de que si el dinero pudiera hablarnos, esto fuera lo primero que nos diría. De que él puede agregar significado a mi vida o a tu vida, pero él dice, pero no soy el significado de tu vida. Puedo agregar significado en tu vida, pero no soy el significado de tu vida. No soy el fin de tu propósito en tu vida. El dinero no es el fin. Y si eso... lo interesante es que lo que el dinero si pudiera decirnos algo y nos pudiera aconsejar, nos pudiera asesorar financieramente, sería bien similar a lo que Jesús diría sobre las finanzas. Y esto es la sorpresa quizás. Entonces, si el dinero pudiera decirte algo, te diría, esto es lo primero que te diría. Puedo agregar significado a tu vida, pero no soy el significado de tu vida. Entonces, eso fue una de las cosas interesantes en el momento. Ahora, fíjese bien. ¿Por qué? Porque nuestra vida, el dinero y las posesiones deben de ser un medio para un fin más allá que sea usted. Más allá de usted. Que debe de convertirse en un medio para un fin. No en un fin en sí, pero en un medio para un fin más grande, mejor que sea usted incluso. Entonces, otra cosa probablemente que nos diría el dinero, si nos pudiera decir, la segunda cosa era, en el momento en que crees que eres mi dueño, yo te poseo. O sea, en otras palabras, si su concepto es de que usted es dueño del dinero, de las posesiones, en ese momento que usted está creyendo que usted es dueño, el dinero te posee. Es lo que está diciendo. Yo te poseo. Y eso es lo mismo que dice Jesús. Que nosotros realmente no somos dueños. Somos administradores de las posesiones, del dinero, de lo que Dios te ha dado. Ese es el concepto bíblico también.
Entonces, y también quizás diría el dinero, otra de las cosas probablemente que diría el dinero es que soy mejor sirviente que amo. Soy mejor sirviente que amo. O sea, doy mejores resultados sirviéndote a ti que como amo de ti. Y eso es parte también lo que la Biblia incluso nos diría. La semana pasada dijimos, y esto es la segunda cosa o tercera cosa, que el dinero nos dijera, si pudiera hablar, dije exactamente es esto. Dice, de hecho, tu autocontrol determina cuál de nosotros tiene el control. Tu autocontrol. La semana pasada mencionábamos de que Dios no quiere que usted y yo seamos controlados por un apetito, por un deseo. Y Pablo, que es un experto en esto, decía en Gálatas capítulo 5, 22, 23, al final la palabra específica y dice, la palabra es control, autocontrol o dominio propio. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos el control sobre las finanzas y no que las finanzas tengan el control sobre nosotros. Porque lo interesante es que el apetito hacia las cosas no se va con más cosas. No, usted ha vivido lo suficiente como para saber lo que yo estoy diciendo. Que cuando más cosas tenemos, más cosas vamos a querer. Ese apetito y va a estar allí por siempre hasta que un día nos vayamos con el Señor. Y Dios no quiere que usted sea controlado por las cosas, por lo material o por el dinero. Dios quiere que usted tenga el control. Esta tarde lo que vamos a tratar es de hablar sobre la tercera cosa que nuestro dinero podría decir. Si nuestro dinero comenzara a hablar y pudiera darnos asesoramiento, esto es lo que él nos diría. Soy fácil de seguir, pero difícil de ponerme al corriente. Soy fácil de rastrear, de seguir, de saber dónde voy, pero es difícil mantenerme al corriente. O sea, en otras palabras, no hay lo suficiente. Para ti, dice el dinero, yo no soy suficiente. Siempre vas a querer ser más. Es muy difícil para mí como dinero, si pudiera decirte, es muy difícil para mí como dinero ponerme al corriente de tus deseos, de tu avaricia, de tu codicia. Es muy difícil ponerme al corriente. Eso es lo que el dinero nos diría. Y eso es exactamente también lo que Jesús nos está diciendo. Que cuando el hombre quiere más y más y más. Porque hay un apetito en nosotros, ¿verdad? Entonces, esto es la tercera cosa que yo quiero que vamos a tratar de unificar esto en esta semana. Queremos bendecir tu vida, queremos que estas enseñanzas puedan darnos una nueva forma de ver y de pensar de las finanzas y de las posesiones que Dios nos ha dado. Cuando se trata, por ejemplo, de cuestiones financieras, específicamente cuando no sabes dónde se fue el dinero y dónde a tu dinero comienza entonces es cuando nosotros comenzamos a quemar más calorías, a preocuparnos más, comienza a venir el estrés en nuestra vida, cuando no sabemos a dónde está yendo el dinero, dónde está yendo, qué es lo que está haciendo el dinero. Entonces, la motivación para ti en este día es que usted y yo vamos a tener que formar un plan para poder seguir nuestro dinero. Ponerle como detective detrás del dinero. Por una razón. La verdad es que, por ejemplo,
quizás no le va a agradar esto a usted, pero realmente no hay excusa para nosotros como creyentes para no saber a dónde está yendo nuestro dinero. Cuando se trata de dinero, no de amor ni de relaciones, eso quizás hay excusa para decir que no puedes seguirlo, pero cuando se trata del dinero y las finanzas, para nosotros como creyentes no hay una excusa. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuánto entra, qué cantidad entra, y luego, ¿verdad? Obviamente lo enviamos, ¿verdad?, hacia afuera. Entra una cierta cantidad y sabe o debería saber cuánto entra y cuánto sale, a dónde va lo que ha salido. Y eso es la parte más complicada, la que nosotros vamos a ver hoy. Y he dicho esto antes, y por ejemplo, si suena familiar para algunos de ustedes, entonces todos deberíamos saber dónde va nuestro dinero. Todos nosotros deberíamos saber dónde va nuestro dinero. Ahora, todos deberíamos saber esto. No debería haber ningún misterio sobre esto. Puede haber misterio, por ejemplo, desconocemos algunas veces cómo crecer, cómo ser padres, desconocemos acerca de nuestra pareja, desconocemos acerca del futuro, desconocemos de muchas cosas. Pero cuando se trata del dinero, usted y yo no tenemos excusa. Cuando se trata de las finanzas, usted y yo no tenemos excusa. Aquí no hay misterio, aquí no hay nada escondido, porque hay una cantidad que entra y una cantidad que sale. Entonces, usted y yo deberíamos saber dónde va el dinero que Dios te ha dado, dónde está yendo, qué está haciendo. Ahora, cuando usted y yo perdemos de enfoque, perdemos de vista a dónde van las finanzas, a dónde están yendo las finanzas, porque no tienes un control de las finanzas, entonces perdemos fácilmente a dónde van. Y cuando eso sucede, déjeme decirle una cosa, es cuando viene la presión, viene el estrés, viene tantas cosas y te sientes que algo ha tomado el control de tu vida. Como que ha tomado el control, y ahí es cuando comienza la intranquilidad, y es posible que te sientas hasta que estás perdiendo la cabeza. Entonces el dinero te diría, mira, soy fácil de rastrear, pero si me pierdes el rastro, pero si me pierdes la pista, perderás incluso tu tranquilidad. Porque sabe una cosa, la ausencia de la intranquilidad que a veces tenemos, o las presiones económicas que nosotros tenemos, no es en base a la cantidad que haces, sino lo que pasa es que no sabes a dónde se está yendo. Ahora, esta idea es para todos, es para aquel que tiene poco y es para aquel que tiene bastante. Por ejemplo, en consecuencia, todos nosotros los cristianos religiosos o no religiosos, teístas y no teístas, por ejemplo, si usted le puede, no importa, todos necesitamos un plan para realizar el seguimiento de nuestros gastos, para saber a dónde nuestro dinero va. Y esto es cierto tanto si tienes poco o tienes mucho. Porque el problema aquí, las personas que dicen que tienen muy poco, dicen, pues no vale la pena tratar de llevar un control y saber de dónde está mi dinero, porque es muy poquito lo que hago. Y eso no es cierto. Porque aun si usted tiene poquito, usted tiene el deber. Y es importante, y es una recomendación seria que le hago, de saber a dónde usted está gastando, en qué está gastando, qué prioridades hay en el gasto, cómo estás manejando eso que Dios te ha dado. Ahorita vamos a ver un pasaje bíblico en cuanto a eso, pero lo importante de aquí, pero también está el otro extremo de aquellos que tienen bastante, que dicen, bueno, yo tengo un margen económico bastante amplio, tengo bastante dinero. Así que no creo que sea importante el seguir mi dinero. Al cabo tengo un margen. Entre más tengas, más atención deberías ponerle a dónde se está yendo.
Ahora, esto es importante. El problema es que cuando hablo con gente que de los dos extremos, la gente que no tiene mucho, dice, no tiene sentido seguir el ritmo. No tiene sentido. Y igual el otro extremo. Ahora, pero lo que vamos a descubrir, especialmente si eres un seguidor de Jesucristo, escúcheme bien, es que hay muchas razones en el mundo para estar al día con el destino de tu dinero. Todos necesitamos un plan para realizar y el seguimiento de nuestros gastos, ya sea que tengas mucho o que tengas poco. Usted y yo necesitamos tener un plan para poder seguirlo. Por ejemplo, no estamos hablando de un presupuesto, aunque hay muchas personas que tienen un presupuesto, pero desafortunadamente el presupuesto solamente es una teoría. No refleja en realidad lo que pasa en la práctica de nuestras finanzas. Es un documento bien bonito, bien diseñado, pero el punto aquí, ¿a dónde vive el presupuesto? Realmente a veces lo hemos hecho el presupuesto, pero vive en una carpeta, en un folder o vive en la oficina, pero en realidad en la práctica no refleja en sí o no te da una información fidedigna de dónde y cómo, en qué estás gastando. O sea, no te ayuda a seguir, a rastrear dónde está yendo el dinero. Algunas personas, ¿por qué digo esto? Porque aunque muchas personas tengan un presupuesto, en realidad casi nadie sigue un presupuesto. Muy pocas personas quizás siguen realmente un presupuesto. Así que necesitamos una forma sencilla para seguir nuestro dinero. Ahora, en este tiempo hay muchas formas de cómo poder seguir nuestro dinero. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de cómo hacerlo quizás. La primera, por ejemplo, si usted va a la tienda, a cualquier tienda que vaya, cualquier compra que usted haga, póngala en un vaso, todos los recibos, en una caja, póngalo ahí todos los gastos de todo un mes, por ejemplo. Y al final del mes siéntese y analice cada recibo de lo que compró, de comida, etcétera, todas estas cuestiones que nosotros compramos, y usted se va a dar cuenta entonces dónde está yendo tu dinero y te vas a sorprender. Te va a sorprender a dónde realmente está yendo. Por eso es que recomiendan que tengan un récord de lo que gastaste por categoría. Dividido en categoría, por ejemplo, en comida, en ropa, en zapatos, en maquillaje, en comidas fuera, etcétera, en comidas que vas a la tienda a comprar. Si tienes una pareja o eres soltero, no le hagas, conversa con la pareja. Y ahora, esto a veces como hispanos nosotros tenemos, ya sea porque nos han enseñado mal o por cultura, a veces no nos gusta sentarnos a dar cuenta como familia, como pareja, porque creemos que no debemos dar cuenta. Y déjeme decirle que es una falsa enseñanza. Es importante que cada uno de nosotros demos cuenta de dónde y cómo se está gastando, a dónde está yendo el dinero. En los años, por ejemplo, muchos de nosotros no nos preocupamos. En los años de abundancia, este hábito ejerce presión sobre nosotros. En los años de abundancia, especialmente cuando hay un margen grande de gastos, por ejemplo, cuando realizas un seguimiento de dónde va su dinero, usted y yo vamos a enfrentar tres cosas interesantes. La primera es que cuando nosotros tenemos un control de los gastos y sabemos a dónde va, primero usted se va a dar cuenta dónde usted está gastando. Y también se va a enfrentar con la realidad de cuánto tan generoso usted está haciendo con esas finanzas que Dios le ha dado. Esas son las realidades con las que te vas a enfrentar. Cuando le dejes este seguimiento, vas a saber cuánto dinero estás gastando y cuán generoso tú realmente estás siendo. Entonces, en realidad, cuando nos enfrentamos a estas dos realidades
y hay abundancia, de pronto te va a quitar el miedo de ser más generoso. Vas a perder el miedo a ser más generoso porque sabes a dónde está yendo. Ahora, déjenme avanzar en esto. El hecho de no saber dónde va nuestro dinero puede causar muchos problemas en nuestra vida. Incluso ahí es donde comienzan los conflictos matrimoniales por cuestiones de finanzas, pero aún si usted tiene bastante o tiene poco, como he dicho, usted y yo necesitamos saber dónde va nuestro dinero. Yo conocí a un hombre que en una ocasión le dieron, se cree que le dieron como entre unos 2 o 3 millones de dólares. Y en el lapso de menos de 10 años, este hombre se acabó todo esa cantidad de dinero, porque nunca supo a dónde se fue el dinero. Nunca supo, y ahora eso quizás era parte de su ignorancia, quizás, pero una cantidad de dinero tan grande y no saber de dónde se fue, al punto que al final de sus años su familia lo dejó, sus hijos lo dejaron y él terminó pidiendo para una cerveza por ahí. Entonces, uno se piensa, ¿no? Que a veces porque tengo mucho no debo de tener un control de mi finanza, no debo saber dónde va. Y eso creo que es una falsa enseñanza. Ahora, pero cuando tienes más de algo de lo que necesitas, la naturaleza humana dice que no tengo que tener cuidado. Ese es uno de los errores más grandes. La naturaleza humana dice, tengo bastante, tengo abundancia, y no tengo que ponerle atención, ni tengo que estresarme tratando de buscar dónde va, qué está haciendo mi dinero, mis finanzas. Al cabo tengo mucho, tengo bastante. Los meteríamos en serios problemas, porque, mire, naturalmente, cuando nosotros sabemos que tenemos algo, tenemos bastante, ¿qué es lo que sucede? Comenzamos a descuidar, ¿no? Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en la mayor parte de los estados, no todos los estados, pero por ejemplo, aquí hay bastante agua, por ejemplo, ¿no? En tus casas tiene bastante agua. ¿Y qué es lo que hacemos? Como hay bastante agua, dejamos el agua corra, o lavamos los carros en el driveway, o dejamos el agua corriendo en las yardas, en el zacate, y hay un gasto de agua, incluso como hay dinero para pagar la luz eléctrica, dejamos todas las luces prendidas, todos los aparatos prendidos. Entonces, como hay un margen amplio, inmediatamente, humanamente, nosotros creemos de que no le hace lo que yo tenga que gastar. Ahora, eso puede convertirse en un futuro, en una situación muy complicada para tus finanzas. La semana pasada, yo les di un desafío muy específico sobre lo que hablamos la semana pasada. El desafío era de que pusieras a Dios primero como prioridad y que dieras un 10% de tus ingresos. Un 10%, Dios primero, y luego, el reino de Dios primero, y luego que buscaras tu reino, que en otras palabras, que ahorraras otro 10% para tu reino, para tu futuro, para tu retiro. Y te pedí que hicieras este desafío por 2 meses y mires cómo va y que vivas con el 80%, ¿verdad? Ese fue el reto. 10%. Y eso no debe terminar ahí, pero para comenzar, por 2 meses, 10% para el Señor, 10% para tu ahorro y vive con lo demás. Vive bajo ese margen, vive bajo esa cantidad, no al revés. ¿Ok? No al revés. Entonces, esta tarde, yo lo que quiero hacer, en base a lo que hemos hablado, es darte otro desafío más importante. Un desafío, y es el que le llamamos el desafío de los 60 días. ¿Qué es lo que quiero que haga? Quiero que usted documente y que establezca un plan de rastrear, de seguir a dónde está yendo tu dinero. Es fácil. Es fácil. Ya les di un ejemplo hace un momento. Pero ahora hay bastantes lugares en Google, en muchos otros
páginas donde usted puede ir, y son gratis estas, y usted puede encontrar estos mecanismos para poder llevar estas cuentas y seguir por 60 días. Da un seguimiento y te vas a dar cuenta de que, híjole, te vas a dar cuenta de que quizás gastaste más, o tú como varón gastaste más en cuestiones cosméticas que tu esposa, o gastaste más tú como varón en zapatos que tu esposa o tus hijos. Entonces, cuando te enfrentes a eso y sabes dónde esté yendo y en qué estás quizás sobregirándote o sobregastando, es más fácil hacer ajustes, es más fácil cortar, es más fácil hacer recortes para que no vivas una vida o no vivamos una vida frustrada, una vida bajo presión, una vida pensando de que no puedo, no tengo lo suficiente para mis gastos. Escúcheme bien. Ahora, ese es el reto de dos meses, no nada más. Ahora, y una de las cosas interesantes, y yo debo de ser enfático en esto. Miren, la semana pasada lo mencionamos un poquito esto. Pero a veces nosotros le hemos confiado, por ejemplo, al Señor nuestra vida eterna, ¿verdad? Le confiamos al Señor nuestra vida eterna. Le confiamos nuestra eternidad, dándole nuestra vida a Él, confiamos en Él, confiamos en Cristo como nuestro Salvador para nuestra salvación. Le confiamos a Él incluso, escúcheme bien, le confiamos a Él incluso nuestra salud. Le confiamos a Él la educación de nuestros hijos. Le confiamos a Él e incluso nuestro empleo. Le confiamos a Él, o sea, entregamos a Él fácilmente. Estamos enfermos y luego le entregamos al Señor todo esto. Le entregamos la educación, le entregamos la salud, le entregamos muchas cosas al Señor. Entonces, como seguidores de Cristo, ¿por qué rayos entonces no entregamos nosotros y confiamos en Él las finanzas? Si también es parte de lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué entonces nosotros no le damos a Dios participación y le invitamos a que sea parte de nuestras finanzas? Al cabo todo es de Él. Al cabo todo es de Él. Ahora, Jesucristo, en Mateo capítulo 25, hay una cosa muy interesante. Y esto es lo que Jesús, hay una parábola ahí, y no la vamos a leer toda, vamos a leer unos cuantos versículos solamente. La parábola le llaman la parábola de los talentos. ¿Ok? Pero Jesús comienza esta parábola con una frase. Y Él dice, el reino de Dios, dice de nuevo, el reino de los cielos. O sea, en otras palabras, no se trata de allá, más allá del tercer cielo. No. El reino de los cielos es un sistema de valores de Dios. Es en el que vivimos en la tierra. Y usted como yo, como creyentes, vivimos en el reino de Dios. Y esto es lo que dice el Señor. En el reino de Dios... estas son las formas, estos son los estándares, esta es como se miran las finanzas, esto es como se miran las posesiones. Escúcheme bien. Pero aquí está la pregunta, por ejemplo, déjeme leer los versículos en esta tarde. Esto es lo que dice Mateo. Dice, a uno le dio 5,000 monedas, a otro le dio 1,000, le dio 2,000, a otro le dio 1,000. ¿Ok? Porque conocí esta parábola, no tengo que leerla toda, ¿no? Y dice inmediatamente, él dice, y cada uno le dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Inmediatamente, el que había recibido 5,000 monedas se fue, negoció con esas y ganó otras 5,000. Y luego dice, de la misma manera, el que había recibido 2,000 ganó también otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Ahora, muchos hacen énfasis en el que escondió el dinero de su señor. Está bien. Pero aquí el punto que yo quiero resaltar de esta parábola es algo más que eso. Miren, por ejemplo, la pregunta aquí que quiero hacerles a ustedes es, y piénsenla, ¿qué porcentaje de lo que el hombre les otorgó, de lo que el dueño les dio, qué porcentaje de la riqueza que el hombre les dio a los administradores les pertenecía a ellos? 0%. ¿Cuánto le pertenecía al dueño? 100%. E incluso, escúcheme bien, si juntamos lo que ellos produjeron, uno produjo 5,000, otro produjo 2,000. Si juntamos esas dos cantidades, vienen a ser un 100%, y aún ese 100% le pertenece al dueño. La idea principal de esto es que todo le pertenece al dueño. Todo le pertenece al dueño. Y recuerde que aquí en estas parábolas alguien representa al Señor, a Dios, y otro representa a usted y a mí. Entonces usted y yo representamos los administradores aquí. No somos dueños, somos administradores. Entonces a veces cuando diezmamos, por ejemplo, ¿no? Y a veces no hacemos mucho énfasis sobre el diezmo por estas razones. Porque a veces cuando diezmamos damos la idea de que, le estoy dando al Señor. Hoy al Señor ya le di 10 de 100, o le di 100 de 1000, o le di 1000 de 10,000, y ya le di el 10%. Y entonces hay una falsa idea, un falso concepto de que yo le di al Señor. Y a veces creemos que Dios dice, gracias porque me diste 10, o porque me diste 100, o porque me diste 1000 de 10,000, o gracias. No, mi hermano, déjeme decir algo muy importante. Todo le pertenece al Señor. Todo. Entonces, ¿cuál es la falsa concepto que tenemos cuando diezmamos? Que el 90% es mío. Y que yo debo de hacer lo que yo quiera con ese 90%. No es así. Aún de ese 90%, usted y yo somos responsables de ser buenos administradores y saber de dónde va, a dónde va. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no tenemos nada, no es nuestro, no somos dueños, somos simplemente administradores. Entonces, y ahí es donde termina. Dios está diciendo, ¿en serio? ¿Ha dado mucho? ¿Ha dado bastante? Si tu balance, realmente tú estás colgando de un 0%, lo tuyo y lo mío de las finanzas, ¿sabe cuál es el porcentaje suyo y mío? Es el 0%. Porque usted y yo no somos dueños de nada. Y así dice el Señor. Entonces, en el reino de Dios así es. En el reino de Dios, Dios es el dueño de todo y usted y yo somos administradores. Entonces, como administradores, debemos saber a dónde fue. Mire lo que pasa con estos dos hombres, los que produjeron. Ellos invirtieron lo que Dios, el dueño les había dado, lo invirtieron, supieron a dónde iba, qué estaban haciendo, cuál, y produjeron, dice, la mitad de eso. Entonces regresaron esa mitad al dueño como parte de las ganancias que habían tenido. Pero note una cosa, que el dueño no les quita los otros 5,000. Recibe las ganancias, pero ellos siguen con esos 5,000 que les dio. ¿Por qué? Porque Dios te ha confiado posesiones, y entre más tengas, más te demanda. Entonces, por esta razón es que en el reino de Dios es diferente. Es diferente la forma como nosotros miramos. La sociedad y el mundo que nos rodea dice, todo es tuyo, yo trabajé, yo fui lo que hice, y por mis fuerzas y por mi sudor y por mis capacidades es que lo he hecho. Mire, debo decir una cosa. Usted y yo
Dependemos totalmente de Dios. Si no fuera porque Dios te da el respiro de la vida, tú no te levantaras para hacer absolutamente nada. ¿Quién te dio la capacidad de pensar para hacer negocios? Fue Dios. ¿Quién te dio la capacidad de las matemáticas? Fue Dios. ¿Quién es el que te ha dado todo? Es Dios. Entonces, en el reino de Dios, dice Jesús, el dueño es Dios. Y usted y yo simplemente somos administradores. Entonces, si el dinero pudiera hablarle entonces a nosotros, cómo administras tu dinero, en realidad habla de quién eres y a quién le perteneces como hijo. La forma en que usted y yo administramos nuestro dinero habla mucho de quién realmente somos y de qué es lo que nosotros creemos. La manera en que nosotros administramos el dinero habla mucho de la importancia, de la devoción, del amor que tenemos hacia Dios. Habla de eso. Escúcheme. Si el dinero pudiera hablar, probablemente diría más cualquier otra cosa sobre quién y de quién eres. Habla de quién realmente eres. Así que vamos a prestar atención, y si prestas atención, vivirás mejor, amarás mejor, definitivamente serás más generoso, tendrás menos miedo y tendrás un mejor propósito en la vida. Si nuestro dinero comenzara a hablar, entonces nos diría esto. ¿Qué nos diría? Que, oye, puedo agregar significado a tu vida, pero no soy el significado de tu vida. Soy mejor sirviente que amo. Quizás nos diría, el dinero nos diría a nosotros, es más, mira, tu autocontrol determina quién de nosotros tiene el control. Si el dinero pudiera decir, si nuestro dinero nos diría, oye, en realidad, sí, soy bastante fácil de seguir, pero es difícil de ser lo suficiente o de estar al día o de estar al corriente con lo que tú quieres o lo que tú necesitas. Ahora, cuando lo pierdas de vista, si lo pierdes de vista, vas a vivir una vida estresada, una vida presionada. Por eso es importante de establecer este desafío de los 60 días. Mira, ve dónde está yendo tu dinero. Síguelo. Como un detective, síguelo a dónde va, a dónde hace, qué es lo que hace. Y eso te va a traer libertad económica, libertad emocional, libertad espiritual, y tú comenzarás incluso a ser más generoso y podrás poner en práctica fácilmente el otro desafío que hicimos la semana pasada, de dar el 10% al Señor, 10% para tus ahorros, para tu ahorro, y vivir con lo demás. Si nosotros le seguimos en los pasos, el camino a donde esté yendo nuestro dinero, la vida, y tú estarás en control y no el dinero estará en control de ti. Espero que esto te ayude, y si tiene preguntas, hábleme, por favor, llámeme. A mi número de celular no le hace. ¿Okay? Dios me los bendiga, les amo en Cristo y los vemos la próxima vez. Amén.